Hola de nuevo, un examen de química de la UIT 2016 modelo 1. En el primer ejercicio, me pregunta si el consumo de 200 mililitros de un vaso de disolución 4,8 por 10 a la 3 molar de cianuro de potasio puede ser o no letal, sabiendo que la dosis letal es de 50 miligramos por kilo corporal. Entonces lo que hacemos es 200 mililitros los pasamos a litros con un factor de cambio de unidad, 1000 mililitros es un litro. Sabemos la molaridad, por tanto podemos pasar de litros a moles gracias a la molaridad y de moles a gramos gracias a la masa molecular del KCN, que es 65. De esta forma, mililitro se va con mililitro, litro con litro, moles con moles y me queda gramos de KCN 0,0624. Al beberse este vaso de 200 mililitros, la ingesta de cianuro de potasio es de 0,0624. Un cuerpo de 60 kilos. 60 kilos por cada kilo de masa corporal, necesitamos 50 miligramos de cianuro para que sea letal. Y los miligramos los pasamos a gramos. Por tanto, una persona de 60 kilos, para que el cianuro potásico sea letal, debe de ingerir 3 gramos y solo ha ingerido 0,0624, que es mucho menor. Por tanto, no es probable que el actor haya fallecido por la ingesta del cianuro de potasio. También me pregunta, dada esta reacción química, en el enunciado pone KCN, en realidad es NaCN, si no la reacción no se podría ajustar. Si nosotros ponemos cianuro, en este caso de sodio, en agua, se desprende ácido cianhídrico, que es muy tóxico. Me dice que es mejor para evitar la producción de ácido cianhídrico en este equilibrio: la adición de ácido clorhídrico o la adición de hidróxido de sodio. Si nosotros adicionamos hidróxido de sodio, el equilibrio, según el principio de Le Chatelier, se desplazará hacia reactivos para que disminuya la cantidad de hidróxido de sodio, con lo cual también va a disminuir la formación de HCN. Por tanto, lo suyo es añadir hidróxido de sodio y no ácido clorhídrico. Seguimos el ejercicio 2, es un ejercicio de pH. Tenemos una disolución de HClO. Me dice que tenemos 0,025 litros de una disolución que tiene 1,65 moles por litro. Por tanto, podemos hallar los moles de HClO, que lo metemos en un matraz y enrasamos hasta 250. Por tanto, estos moles los dividimos entre el volumen total y tenemos la nueva concentración del HClO. Teníamos 25 mililitros, los hemos llevado hasta 250, hemos añadido disolvente, por tanto la concentración varía. Lo podría haber hecho un poco más intuitivo: si tengo 25 y paso a 250, es una dilución de 10 veces, por eso de 1,65 hemos pasado a 0,165, ha quedado dividida por 10. Pero para que lo hagáis sea como sea, la forma de hacerla es pasar a moles y los moles dividirlos por el nuevo volumen. Una vez que sabemos la concentración del HClO, me pregunta el pH. Para hacer el pH, acordaros, tenemos la reacción, el HClO en agua se disocia dando el ion hipoclorito y dando también el ion oxonio, el H3 o más. Acordaros, C sub 0, 1 menos alfa, C sub 0 alfa, C sub 0 alfa. Esto es
las concentraciones en el equilibrio, y para ácidos débiles con un solo hidrógeno, es decir, monopróticos, es siempre lo mismo. ¿Sí? Lo hemos explicado varias veces, es casi hacer un formulario y elegir las fórmulas para irlas aplicando. La constante de equilibrio es esto por esto dividido la concentración de HClO, es decir, esto por esto dividido esto. Un CO de arriba y un CO de abajo los he simplificado. Simplemente sustituyes K sub A por su valor, C sub 0 por su valor y despejas alfa. Practicarlo, es una ecuación de segundo grado, pero los números son un tanto extraños. Practicarla, tiene que salir a alfa igual 4,41 por 10 a la menos 4. Conociendo el valor de alfa y el valor de C sub 0 y sabiendo que la concentración de H3 o más es C sub 0 por alfa, simplemente operando me queda una concentración de H3 o más de 7,27 por 10 a la menos 5 molar. Haciendo el menos logaritmo de este valor tendremos el pH, eso lo sabéis, el pH es el menos logaritmo de la concentración de H3 o más. Operadlo y veréis que os da 4,14. Obviamente pH ácido. En el apartado B me dice que neutralizamos si 100 mililitros de la disolución anterior de HClO con 100 mililitros 0,25 molar de hidróxido de sodio. Y me pregunta cuánto hidróxido de sodio sobra. Lo que hacemos es calcular los moles iniciales de cada uno. Muy sencillo. Los mililitros los ponemos en litros y de litros a moles pasamos gracias a la molaridad. Lo mismo en el HClO que en el NaOH. Tengo 100 mililitros, 0,1 litros. En un litro hay 0,25 moles, pues la disolución es 0,25 molar. Tengo estos moles y estos moles. La reacción de neutralización, acordaros, ácido más base, hidróxido, da sal más agua. ¿Sí? La reacción ajustada, observamos que es mol a mol. Por cada mol de HClO me hace falta un mol de NaOH. Por tanto, si hay más moles de NaOH, significa que va a sobrar NaOH. ¿Cuánto? Pues por cada 0,0165 moles de este, van a reaccionar 0,0165 moles de hidróxido. Restando pues ambas cantidades, tenemos lo que va a sobrar de NaOH. Esto es la cantidad que había antes de empezar de NaOH. Esto es la cantidad de NaOH que ha reaccionado, al ser mol a mol, la misma que la de HClO. Restando tenemos la cantidad, los moles de NaOH que sobran. Por último me pregunta cómo podemos hacer una disolución de hidróxido de sodio. Queremos 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,25 molar partiendo del hidróxido de sodio sólido. Lo que hacemos es los 100 mililitros los pasamos a litros, con la molaridad pasamos de litros a moles. Fijaos bien, litros abajo para que se simplifiquen. Me quedan moles y de moles pasamos a gramos con la masa molecular del NaOH que es 40. Operando me da que para fabricar esa disolución necesito 1 gramo de NaOH. Seguimos con el problema 3. Es un problema de termoquímica. Me da la siguiente reacción química. Ojo, me la da sin ajustar, mientras que luego los datos me los da ajustados. Por tanto, cuidado. Siempre, aunque me dé reacciones ajustadas, mirad que todas estén ajustadas. Esta, una vez ajustada, un 2 aquí, un 2 aquí, es
Me pregunta la entalpía de esta reacción a partir de esta y de esta. ¿Sí? Lo que hacemos es simplemente aplicar la ley de Hess. Yo necesito encontrar CS2. CS2 lo tengo en la segunda ecuación, pero yo lo quiero en el primer miembro y aquí está en el segundo. Pues le voy a poner un menos para que el CS2 pase al primer miembro. Necesito 2 de agua líquida. La he de coger de aquí, pero me hacen falta 2 y además me hacen falta en el primer miembro. Por tanto, un 2 para tener 2 aguas y un menos para cambiar de miembro. Esos son los coeficientes, sí, que hay que poner en ambas reacciones. ¿Sí? El paréntesis, si acaso, mejor ponerlo al final, porque esos números también multiplican a las entalpías. ¿Qué hacemos? Vamos a operar, vamos a multiplicar esta por 2 y a girarla, vamos a girar esta por culpa del menos 1 y vamos a juntarlas. Vamos a ver, 2 aguas, 2 de CO2. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque está girada por culpa del menos. Sigo por aquí, un CS2, 3 oxígenos. Y ahora estos que eran reactivos, que pasan a ser productos, pero estos de aquí multiplicados por 2. 2 de H2S, 3 de oxígeno, 3 medios por 2 es 3. Y ahora estos 2 que han pasado al segundo miembro. Efectivamente, SO2 y SO2 se van, el O2 y el O2 se van y me queda 2 aguas, 1 de CS2, 2 de este y un CO2. Efectivamente, por tanto, multiplicando esta por menos 2 y esta por menos 1, se obtiene la reacción de arriba. Eso significa que hemos colocado correctamente los coeficientes y por tanto, simplemente menos 2 por menos 563, menos 1 por menos 1075. Operas y tienes el resultado de la entalpía de la ecuación problema. Es de 51 kilojulios por mol. El apartado B es un problema de reactivo limitante. Me da la reacción la misma, me dice que tenemos 10 mililitros de CS2, cuya densidad es 1,2 gramos por mililitro y 10 gramos de agua. ¿Sí? Me da la cantidad de 2 reactivos. Vamos a buscar el reactivo limitante. Una forma de buscarlo, hay varias, ¿sí? Es pasar los reactivos a moles y el resultado obtenido dividirlo cada uno por su coeficiente estequiométrico. El que da menor, ese es el limitante. Ese es, bajo mi punto de vista, el método más sencillo. Repito, paso las cantidades de reactivos a moles y una vez pasadas divido esas cantidades, cada una de ellas, por el número del ajuste, el llamado factor estequiométrico. Por tanto, los 10 mililitros los paso a gramos con la densidad y de gramos los paso a moles con la masa molecular. Los gramos los paso a moles con la masa molecular. Ya tengo los moles de ambas sustancias, pero los moles de agua los voy a dividir entre 2, entre el factor estequiométrico, y me da 0,28. 0,28 es más grande que 0,158, por tanto, el menor de los resultados es este, el reactivo limitante es el CS2. ¿Qué significa esto? Que el cálculo posterior, la cantidad de, o los julios necesarios, sí se hacen a partir del reactivo limitante. Por tanto, 0,158 moles de CS2. En el apartado A hemos visto que por cada mol de CS2 teníamos 51 kilojulios y por tanto tenemos, simplemente pasamos de moles a kilojulios
y el resultado es 8,058 kilojulios. En el apartado C me pregunta si el oxígeno o el azufre, cuál de los dos tiene un mayor potencial o energía de ionización. Recordando que la energía de ionización es la energía necesaria que hay que suministrarle a un átomo neutro, gaseoso, en su estado fundamental y aislado para arrancarle un electrón, entonces es mayor en el oxígeno que en el azufre. ¿Por qué? Ambos pertenecen al mismo grupo, pero está por encima el oxígeno. Y en un mismo grupo el potencial o energía de ionización crece hacia arriba. ¿Por qué? En un grupo la carga nuclear efectiva no varía demasiado al ir bajando en el grupo, pero al ir bajando en el grupo lo que sí varía considerablemente es la distancia de los electrones de la última capa al núcleo, simplemente porque cada vez hay más capas, hay más niveles. Por tanto, los electrones del azufre están más alejados del núcleo, por tanto están menos atraídos, por tanto se arrancarán con más facilidad. Necesitaremos menos energía para arrancarlos, por eso el potencial de ionización es menor. Seguimos con el ejercicio número 4. Son 4 afirmaciones A, B, C y D. Me pregunta si son falsas o verdaderas. La primera afirmación dice que en esta reacción el oxígeno actúa como reductor. Poniendo los números de oxidación 0, 0, pues son un elemento y un compuesto, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, que son diatómicos, tienen 0 de número de oxidación. Aquí están combinados, el oxígeno es -2, pero hay 2 oxígenos, por lo tanto -4. Y para que la molécula sea neutra, el azufre tiene +4. Por tanto, el oxígeno ha pasado de 0 a -2. Su número de oxidación ha disminuido, por tanto, se ha reducido. Y al reducirse, actúa como oxidante. Por tanto, es falso que actúe como reductor. En el apartado B me dice que en la pila formada por un electrodo de cobre y un electrodo de plata, sí, el potencial de la pila es 1,14. Si tenemos un electrodo de cobre y un electrodo de plata, recordad, mirad en el enunciado, nos dice que el potencial redox del cobre es 0,34 y el de la plata es 0,80. Siempre que construimos una pila, cogemos el electrodo de menor potencial de reducción para ponerlo en el ánodo. El ánodo, que es donde se produce la oxidación. Por tanto, el cobre, que tiene menor potencial de reducción, se irá al ánodo y se oxidará. Por tanto, la reacción de la pila será cobre a cobre 2+, y la plata más a plata se reducirá. Por tanto, el cobre pasa a cobre 2+, más 2 electrones, con un potencial 0,34, pero cambiado de signo, porque los potenciales que me dan como datos son de reducción, y aquí lo que hay es una oxidación. La plata más pasa a plata con un electrón, con un potencial de 0,8, eso sí que es una reducción, por tanto, tal cual está en el dato. Para ajustar los electrones debemos de multiplicar esta por 2, lo que hace que me quede esta reacción como reacción global de la pila y un potencial sumando de 0,46 voltios y no 1,14, que sería el resultado de haber sumado estos dos sin cambiar este de signo. Bien hecho, es 0,46. Por tanto, es falso que esa pila tenga potencial 1,14. En el apartado C me dice que en una célula, si en una pila, básicamente, si en el polo negativo es el cátodo. No es cierto.
el polo negativo es el ánodo. El ánodo, como regla mnemotécnica, en una pila, cuidado, en una pila, ¿sí? La N de negativo, la O de oxidación. Eso está explicado en otros vídeos hablando de pilas. Recordad, el ánodo, N de negativo, O de oxidación. Por tanto, también es falso que el ánodo sea el polo positivo. Es el polo negativo. Por último, me dice que si introducimos una varilla de plomo en disolución de cobre 2+, ¿sí?, no se produce ningún proceso espontáneo. Veamos, si introducimos plomo en cobre 2+, ¿qué puede ocurrir? Que el cobre 2+ oxida el plomo a plomo 2+, a la vez que el cobre se reduce a cobre metal. Esta reacción, de nuevo, el plomo pasa a plomo 2+, más 2 electrones, estamos ajustando con un potencial 0,13. En el enunciado me da potencial de reducción menos 0,13. Pero como aquí el plomo se está oxidando, en la reacción de oxidación hemos de poner el potencial cambiado de signo. El cobre 2+ pasa a cobre y lo ponemos tal cual, 0,34, que es como aparece en el enunciado. ¿Por qué? Porque esto sí que es una reducción. Por tanto, ambos tienen 2 electrones, no hay que multiplicar por nada, simplemente sumando tendríamos la reacción de arriba y con un potencial que sería la suma de estos dos, 0,47 voltios, que sería potencial positivo y por tanto sí que habría reacción química. La disolución de cobre 2+ atacaría a la varilla de plomo, en contra de lo que dice el enunciado, que dice que no habría nada. Por tanto, de nuevo, el enunciado es falso. Seguimos con el problema 5. Me pregunta cuál es el enlace en cada uno de los siguientes compuestos. En el dicloruro de bario el enlace es iónico. ¿Por qué? Porque el bario es un metal y el cloro es un no metal. Siempre que tenemos enlace entre metal, que es elemento que cede electrones, y no metal, que es el que los capta, se produce un enlace iónico. Sin embargo, en el tricloruro de nitrógeno lo que tenemos es no metal, nitrógeno con no metal, cloro. Ambos son captadores de electrones y lo que hacen es compartir electrones dando lugar al enlace covalente. Luego me pregunta cuál de las dos conduce la electricidad cuando está fundido. Los conductores de la electricidad, bien en disolución, bien en estado fundido, son, según las propiedades de los distintos compuestos, son los compuestos iónicos. Por tanto, el dicloruro de bario, al ser un compuesto iónico, no conduce la electricidad en estado sólido, pero sí la conduce fundido o en disolución. Y por último me pregunta, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, ¿cuál es la geometría de la molécula de NCl3? El nitrógeno tiene 5 electrones, 3 de ellos compartidos con los 3 cloros, dando lugar a 3 enlaces, y los otros 2 electrones están sin compartir. Por eso, desde el punto de vista de las estructuras de Lewis, esto sería la estructura del compuesto. Por tanto, es un compuesto Na rodeado de 3 átomos AB3 y un par de electrones libre E. Es un compuesto del tipo AB3E. Es un compuesto de 4 nubes electrónicas. Una nube electrónica, 2, 3 y 4 nubes electrónicas. Por tanto, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, es una pirámide trigonal. El nitrógeno en el centro de la pirámide, cloro
cloro, cloro, y aquí arriba los dos electrones. Tiene estos 4 orbitales dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Pero, si tenemos en cuenta los 4 átomos que forman la molécula, la forma la tenéis aquí en rojo, tiene forma de pirámide trigonal. ¿Sí? Los enlaces NCl son polares y por tanto la molécula es polar.